Bueno, pues nada, que después de Eduardo Benítez Cano, los miércoles asoma también a este ratito con nosotros, este ratito de radio, Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. Ha venido a hablar de su libro, como diría Umbral, en aquella mítica aparición televisiva. Pero no, creo que no. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿De qué nos vas a hablar esta semana? Pues mira, hoy voy a hablar de una de las muchas tomaduras de pelo que los ciudadanos hemos tenido que soportar estos años de los bancos, que no es poco, ¿vale? Y que tanto trabajo nos están dando a los abogados, porque cuando no se habla en la prensa de las preferentes, se habla de las subordinadas o se habla de la cláusula suelo. En este caso, puesto que esos temas también los vamos a tratar más adelante, vamos a hablar de la salida a bolsa de Bankia, ya que pese a que se llevó a cabo en el año 2011... Recientemente el Pleno del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que dice que no eran reales los datos que se presentaron para convencer a los posibles accionistas, por lo que se entiende que hubo un error en el consentimiento de las personas que adquirieron las acciones y, por tanto, lo que es importante a nuestros efectos es que le da la posibilidad de recuperar su dinero. Bueno, recordamos aquella imagen que nos han repetido hasta la saciedad de RR, Rodrigo Rato, tocando la campanita y con el pulgar hacia arriba diciendo victoria, victoria. Efectivamente, nos vamos a forrar. Bueno, refréscanos un poco la memoria sobre las circunstancias que rodearon la salida a bolsa de Bankia. Pues mira, la salida a bolsa se produce el 20 de julio de 2011. Para recordar un poquito a los oyentes, Bankia es el nombre bajo el que opera el Banco Financiero de Ahorros, conocido como BFA, que surgió de la unión de las siguientes entidades financieras, Caja Madrid y Bancaja, que son las que todos conocemos, las más grandes, y luego también la Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Como recordarán los oyentes, esa fusión no se produjo por razones caprichosas, sino porque muchas de las cajas de ahorro se encontraban prácticamente en la ruina en aquella época. Hubo un montón de fusiones, aquí en Extremadura tuvimos dos también. Pues sí, ¿no? En la mayoría de los casos se encontraban en esa situación pues por la nefasta gestión de los cargos políticos que ocupaban sus consejos de administración, ya que muchos de ellos tenían tantos conocimientos del negocio bancario como puedo tener yo como abogado de física cuántica, es decir, estaban allí puestos a dedo y se acabó. Como ya he dicho, esa situación también la sufrimos en Extremadura. Y así la entidad más arraigada en Cáceres, digamos, que era la Caja de Extremadura, que funcionaba bastante bien y que no tenía las cuentas con tantos números rojos como otras, pues prácticamente le fue entregada en bandeja a Cajas Tour, por lo que actualmente nos encontramos pues que muchas de las labores que se hacían aquí en Extremadura por trabajadores extremeños, pues ahora se las han llevado a otras comunidades autónomas, principalmente Castilla-La Mancha y Asturias. Las obras sociales que antes hacían de todo, ahora prácticamente están inexistentes. Eso ha desaparecido prácticamente totalmente, sí. Volviendo al tema de Bankia, bajo la presidencia de RR, Rodrigo Rato, como tú dices, pues el banco decidió buscar financiación tanto de inversores particulares, es decir, de personas físicas, como de institucionales, empresas, fondos de inversión y demás. Pues simplemente para que compraran acciones en la salida a bolsa y así entrara dinero fresco en las compañías que tanta necesidad tenían los bancos y tienen siempre de tener dinero disponible. Obviamente, cuando se va a invertir en bolsa, para el inversor es fundamental que la empresa vaya bien, porque lógicamente no vas a poner tu dinero en una empresa que va mal con el consiguiente riesgo de perderlo. Claro. Esto siempre se ha dicho que nadie da duras a 3 pesetas, pero ni aunque a lo bestia tampoco, la gente se lo creyó y evidentemente entró como loca. Sí, ¿Qué dice la sentencia del Supremo de esa salida a bolsa? Pues mira, dice que el folleto que se debe presentar a la CNMV, a la famosa Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que es vinculante a esos efectos, ya que se le entrega a los futuros inversores, pues ese folleto contaba con una información inexacta e incorrecta de las cuentas de Bankia, según el Tribunal Supremo. Es decir, en resumen, para atraer más inversores, presuntamente se falsearon las cuentas. Y digo presuntamente porque por suerte no solamente hay reclamaciones civiles contra Bankia, ya que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, tiene un procedimiento abierto por este tema en el que, entre otros, está imputado o investigado, como se dice ahora, también nuestro querido Rodrigo Rato, que era el presidente de Bankia en la salida a bolsa. Bueno, como ya sabemos todos, pues a esa salida a bolsa de Bankia no se arreglaron los problemas financieros. De hecho, hubo que nacionalizar el banco. Esto nos ha costado una pasta a todos los españoles. Pues sí, ahora lo explicaré. Efectivamente, como ya dices, en mayo de 2012, es decir, menos de un año después de que Bankia saliera a bolsa, esa empresa que se nos vendía como tan solvente y tan maravillosa, tuvo que ser nacionalizada al estar al borde de la quiebra. Es decir, antes de dejarla caer, el gobierno decidió comprarnos un banco a todos los españoles. Por lo que actualmente el 64% del capital se encuentra en manos del famoso FROB, que nadie lo conoce como el FROB, todo el mundo lo conoce como banco malo, que lógicamente es un ente público pagado por todos. Ahora, alégranos el día. ¿Cuánto nos costó comprar ese banquito de nada? No creo que lo vaya a alegrar, pero bueno, el rescate de Bankia, que era la cuarta entidad financiera del país en ese momento,
pues hasta el momento nos ha costado 23.400 millones de euros. Nada. Que lógicamente no los tenía el Estado y tuvo que pedírselos a Europa, por lo que actualmente ostenta el dudoso honor de ser el rescate más caro de la historia de España. Desgraciadamente, además, ya lo sabemos porque lo ha dicho en numerosas ocasiones el ministro en funciones de Economía, Luis de Guindo, que ese dinero no lo vamos a recuperar en su totalidad. Cuando el banco se vuelva a privatizar, recuperaremos lo que recuperemos, pero no vamos a recuperar todo porque el ministro ya lo ha dicho. Con lo cual, la factura de Bankia la vamos a pagar entre todos los contribuyentes. Esto es dinero público, hablamos, pero también los inversores, los particulares perdieron dinero. ¿Cuánto perdieron los accionistas de Bankia en la salida a bolsa? Pues mira, mucho. Si desgraciadamente la nacionalización del banco ha sido un negocio ruinoso para el Estado, desgraciadamente, y lo digo con toda la pena de mi corazón, puesto que en López Vivas Abogados lo hemos visto de cerca, peor todavía ha leído a los accionistas de Bankia, que fueron a aquella salida a bolsa del año 2011. Y es que pese a que en ese momento se intentó vender que Bankia era extraordinariamente solvente, información que, como dice el Supremo, es inexacta. Yo, por mi parte, utilizaría otros adjetivos aparte de inexactos, como dice el Supremo, pero bueno, lo dejaremos. Pues en el año 2012 se descubrió, es decir, menos de un año después de la salida a bolsa, se descubrió que Bankia tenía un agujero de 20.000 millones de euros que se había ocultado, por lo que, lógicamente, las acciones empezaron a caer picado. Claro. De hecho, hasta el punto de que los accionistas han llegado a perder el 99,75% de su inversión, es decir, prácticamente el total de lo invertido. Todo invertido, claro. Si tenemos en cuenta que la cantidad mínima para invertir eran 1.000 euros, ha habido gente que ha perdido muchísimo dinero. Claro, de 1.000 euros está hablando, que pierdes 990 prácticamente, o te vas a quedar con un euro de aquello. Pues tremendo. Oye, ¿cuánta gente se vio afectada? Mucha, ¿no? Pues muchísima. Mira, estamos hablando de que hubo 300.000 nuevos accionistas de Bankia con la salida a bolsa, de los cuales 255.000 eran particulares, por lo que desgraciadamente hay muchísimos afectados. Y es que esta fue una salida a bolsa pues que se publicitó mucho. No sé si los oyentes se acuerdan de los anuncios. Yo lo he buscado en YouTube y lo he visto hace poco, lo vi ayer. El eslogan era "Hazte banquero". Aparecía gente de la calle y le ponían este eslogan de "Hazte banquero", banquero con la K de Bankia, claro, efectivamente. Y luego al final del spot, pues decía una cosa que actualmente parece totalmente humor negro. Decía: Bankia, el primer banco de la nueva banca. No deja de ser curioso ver estos anuncios 5 años después para darse cuenta de que si la nueva banca era esto, mejor estábamos con la antigua. ¿No te parece, Vicente? No, sí lo creo. Pues mira, es que además de esa campaña de publicidad, que fue masiva, como digo, las acciones también se vendían en las oficinas, por lo que en muchos casos se convencía a los clientes de que invirtieran los ahorros de su vida en acciones. En muchos casos esta situación también se dio con el tema de las preferentes, que eran los empleados de la oficina de confianza, digamos, los que convencían a la gente de que... Es que el banquero era como alguien de tu familia, es verdad, que lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que la crisis ha cambiado, y bajo mi punto de vista, por suerte. Porque yo entiendo que en todos los ámbitos de la vida las empresas tienen que competir entre ellas para ofrecer el mejor servicio. Y en el banco parecía que, como le conocías ya, tenías que estar toda la vida allí. Es que llevaba toda la vida contigo en algunos casos, ¿eh? Sí, mira, por ejemplo, la sentencia del Supremo que estamos comentando trata el caso de unos jubilados de Valencia que eran carniceros y que, convencidos por los trabajadores de la sucursal, de la que eran clientes desde hacía más de 40 años, es decir, el caso típico, pues le convencieron para que invirtieran sus ahorros de unos 19.000 euros, que supongo que para estos señores sería una cantidad de dinero tremenda, la que pudieron ahorrar para su jubilación, pues les convencieron para que las invirtieran en acciones de Bankia. Desgraciadamente hay miles de casos como estos y nosotros en López Vivas Abogados hemos tenido que ayudar a muchas familias que estaban en esa situación. Y es que se puede decir que ser cliente de Bankia hace unos años, tener un dinero para invertir y no tener conocimiento financiero, como no los tiene lógicamente la mayoría de la gente de la calle, puesto que además los productos de inversión son cada vez más complejos y si no eres economista es muy difícil que los comprendas. Pues ya te digo, esa situación podemos decir que se podía calificar incluso de peligrosa, porque en muchos casos, si no te intentaban vender preferentes en la sucursal de Bankia, pues te intentaban vender las acciones de la entidad para la salida a bolsa, siendo a cada cual de ellos, como hemos visto con el tiempo, negocios auténticamente ruinosos. Actualmente, por suerte, y como no podía ser de otra manera, desde que el banco es público, pues esa política tan agresiva de venta de productos financieros, pues lógicamente ha cambiado, como ya digo, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista en el que el banco está nacionalizado, es decir, es de todos. Bueno, más de 200.000 afectados, está habiendo muchas reclamaciones. Pues mira, por suerte, sí, pues yo entiendo que es una situación tan sumamente injusta que hay que reclamar. Mira, a 31 de diciembre de 2015... Bankia confirma que ha recibido unas 76.000 demandas civiles de inversores particulares y unas 27.400 reclamaciones extrajudiciales por la salida a bolsa, es decir, cartas reclamándolo, que es muy probable que también acabe más adelante en un pleito. En total, unas 103.000 reclamaciones, según la información que se le ha pasado a la CNMV. Es decir, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 3 afectados ha reclamado ya. Obviamente, todas esas personas que hayan reclamado ya
y que tengan un procedimiento en marcha, también se van a ver beneficiados por esta sentencia, claro, eso es así. ¿Qué trae de nuevo esa sentencia del Supremo? Pues mira, trae de nuevo que es una sentencia dictada por el Pleno de ese tribunal, no por ninguna sección, es decir, por el Pleno, y que por tanto crea jurisprudencia. Por lo que entendemos que a partir de ahora se van a ganar la prácticamente totalidad de los procedimientos. Y es que aunque ya se estaban ganando muchas demandas, siempre quedaba pues esa incertidumbre de cuál iba a ser la opinión del Supremo al respecto. Que, como ya digo, es totalmente favorable para los afectados. 103.000 reclamaciones, 1 de cada 3. No sé si la sentencia fija también que haya o no haya un plazo para reclamar. Pues mira, plazo específicamente no lo deja claro, pero entre todos los posibles plazos, el que estamos considerando los abogados, que sería el más cercano, sería el 26 de mayo de este año, al cumplirse 4 años desde que se reformularon las cuentas del grupo y se descubrieron las pérdidas. Es decir, cuando el banco se nacionalizó, se volvieron a hacer unas cuentas, ya digamos como Dios manda, y ahí se descubrió esas pérdidas tan tremendas. Por lo que, lógicamente, a los interesados les recomendamos que reclamen antes de esa fecha, 26 de mayo de 2016, y se quiten los posibles problemas de prescripción. Como ya digo, una gran parte de los perjudicados, por suerte, ya ha reclamado, pero para los que queden entendemos que deberían hacerlo antes de esa fecha. Hablamos de reclamaciones. ¿Qué es lo que se puede reclamar en este caso? Pues mira, la cuantía, lógicamente, depende de la inversión realizada. Si el accionista reclama la nulidad del contrato, es decir, cuando se trate de un cliente que todavía tiene las acciones, ¿de acuerdo? Recordemos que ha perdido el 99,75% de su valor, que es una barbaridad. Pues este accionista podrá exigir la devolución del importe invertido más los intereses legales. Es decir, que le devuelvan el dinero que puso en su momento, más los intereses legales de esa cantidad. Aquel que ya haya vendido sus acciones, que también pueden reclamar personas que ya no sean accionistas, podrá reclamar por la vía de daños y perjuicios y podrá pedir que se reintegre la diferencia entre el dinero que invirtió en su momento en las acciones de Bankia y el precio al que vendió las acciones posteriormente. Más los intereses que todo ello conlleve, sí. Es decir, como ya digo, la sentencia permite que reclamen tanto personas que sigan siendo accionistas como personas que ya no lo sean. Bueno, ¿qué hacemos para reclamar o qué hacen quienes estén afectados para reclamar? Pues mira, lógicamente lo primero que hay que hacer es buscarse un abogado. Actualmente hay muchísimos despachos que se dedican al derecho bancario. Muchos de ellos están todo el día anunciando en todos los medios de comunicación, como todos sabemos porque lo vemos a diario. Por todas las sentencias que hay ahora, porque ya parece que la gente se ha animado un poco sobre todo lo que es la cláusula suelo, ¿no? En este caso. Y en cláusula suelo ahora. Tema de preferentes hace un par de años, parece que van saliendo temas continuamente, sí. Pues mira, como ya he dicho, solamente por este tema ha habido unas 75.000 demandas, es decir, estamos hablando de un número muy elevado. Si le sumamos preferentes, bonos, swaps y demás, son muchos cientos de miles los pleitos que se han presentado en los últimos años contra las entidades financieras. Por lo que ya digo, hay muchos abogados que se han especializado en derecho bancario y hay mucha oferta en el mercado. Nosotros, por ejemplo, en los propios abogados, pues estamos poniendo a los clientes unas condiciones fáciles para reclamar. Vamos a éxito en estos casos. ¿Qué quiere decir? Que solamente cobramos en caso de que se gane el pleito. Como ya he dicho, prácticamente la totalidad de los supuestos se van a ganar, por lo que las costas las va a pagar el banco y, por tanto, el cliente no le va a costar nada. Por tanto, entendemos que este es el momento oportuno para reclamar, tanto por la seguridad que ha traído esa sentencia del Supremo, que diluye las dudas que pudieran quedar sobre las posibilidades de ganar el pleito, como por las facilidades que estamos poniendo los despachos de abogados para reclamar este tipo de cuestiones. Bueno, es verdad que lo estamos viendo, que hay muchos anuncios en prensa, en medios de comunicación, hay muchísima gente, así que es un tema rentable. Y se están ganando muchos. Es verdad que la justicia ya por lo menos se ha puesto un poco del lado del inversor, de quien perdió el dinero y a quien engañaron vilmente, porque debe ser la única la justicia, lo que no lo sepa. En este país sabemos que los bancos engañaron a muchísima gente que no tenía ni la más remota idea de lo que era invertir en un producto tan peligroso como este. Pues sí, estamos hablando de que eran 300.000 accionistas los que entraron en esa salida. Y más si te mienten. Claro. Una barbaridad de gente. Claro, Sí, claro. Si te mienten, si a ti te dicen, mira, te vendo un coche que está prácticamente nuevo, está seminuevo, tiene 2.000 kilómetros y resulta que es un coche que tiene 200.000 y que debajo tiene una serie de daños ocultos que no se ven, pues hombre, te están mintiendo, ¿no? Es que, como ya digo, por esa información inexacta que dice el Supremo y que yo no quiero calificar de otra forma porque está todavía sub judice en investigación en la Audiencia Nacional, pero que tiene toda la pinta de que se falsearon la contabilidad. Totalmente, ¿no? Que quede claro el presuntamente, pues lógicamente si se demuestra que se han falseado esas cuentas, estaremos hablando de un engaño masivo, vamos, de los más grandes de la historia de España. 250 300.000 personas afectadas es una barbaridad. Es una barbaridad, desde luego. Bueno, pues nada, lo dicho, como siempre, ya saben, si quieren escuchar el programa de nuevo, si tienen alguna duda, en la web de OndaCero.es, buscan emisoras, buscan Cáceres,
sociales, ahí estamos nosotros, en Cáceres en la Onda, buscan el día y ya está. Y si no, bueno, pues aquí nuestro youtuber particular, Daniel López, pues ha creado su canal en YouTube y sube los programas también. Así que ahí estamos. Dani, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, aquí estaré, López Vicente. Vivas Abogados. Un abrazo. Adiós.